Lo primero que impresiona de África es su gran tamaño. Recuerdo que la primera vez que estuve allí quedé muy impresionado por lo grande que es. Abarca casi la quinta parte de la superficie de toda la Tierra. Es 4 veces más grande que los Estados Unidos. Tiene el doble de habitantes y se hablan más de 1.200 idiomas y dialectos. Probablemente la cuarta parte de todos los idiomas del mundo. Pero creo que lo más impresionante es su gente. Son de naturaleza espiritual, están cerca del Señor. Y creo que la historia de cómo el Evangelio de Cristo en su plenitud se llevó a África es uno de los relatos más grandiosos de la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. En 1965, un maestro de escuela llamado Anthony Obinna vivía y trabajaba en el pueblo de Abombaise, en el sur de Nigeria. Una noche, Anthony tuvo un sueño excepcional que acabaría por cambiar el curso de su vida. Me visitó un hombre alto y majestuoso que llevaba un báculo en la mano derecha. Me llevó a uno de los edificios más hermosos que jamás había visto. Era un edificio alto y magnífico, del cual me mostró todas sus habitaciones. Pocos años después, volví a tener el mismo sueño y se me mostró el mismo edificio. Entonces vino la guerra civil de Nigeria, y un día, mientras estaba confinado en casa, tomé un ejemplar antiguo del Selecciones del Reader's Digest de 1958. En su interior había un artículo sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nunca había oído hablar de la iglesia, pero ante mis ojos estaba el hermoso edificio que había visitado en mi sueño. Todo mi ser cobró fuerzas y energía. Salí inmediatamente para contárselo a mis hermanos, los cuales se quedaron atónitos y maravillados al escuchar el relato. Anthony escribió a Salt Lake City y recibió un ejemplar del Libro de Mormón y varios folletos. Pero cuando supo que no había planes inmediatos de organizar la iglesia en Nigeria, quedó profundamente decepcionado. Negándose a perder la esperanza, continuó estudiando y compartiendo el Evangelio. Durante más de 10 años escribió cartas en las que solicitaba que se enviaran misioneros a Nigeria para enseñar y bautizar a su pueblo. En 1976 volvió a escribir a las oficinas generales de la iglesia. No estamos desanimados, sino que continuaremos en la práctica de nuestra fe, la cual sabemos que es verdadera. Tenemos mucho optimismo en que nuestro Señor Jesucristo hará posible que en el futuro tengamos la iglesia entre nosotros. El 21 de noviembre de 1978 se celebró el primer bautismo misional de África Negra en la persona de Anthony Obinna, quien recibió la ordenanza del elder Randall N. Maybe en el río Ekeonumuri, en el sur de Nigeria. Los 13 años de espera del hermano Obinna habían llegado a su fin. Ese mismo día se organizó la rama Abo, con Anthony Obinna como presidente. Recuerdo estar sentado con Anthony una tarde de muchísimo calor en su humilde casa. Y la primera pregunta que me hizo cuando nos sentamos fue, ¿cómo está el profeta? Los ojos se me llenaron de lágrimas al pensar qué alma tan magnífica, humilde y espiritual la de este hombre, que nunca ha salido de su país, que nunca ha visto al profeta y que probablemente nunca lo va a ver en esta vida. Y lo primero que quiere saber es, ¿cómo está el profeta? Tras servir a su pueblo durante mucho tiempo, Anthony Obinna falleció el 25 de agosto de 1995 a los 67 años. En 1988, casi 10 años después de los primeros bautismos en Nigeria, el elder Neil A. Maxwell organizó la estaca Aba Nigeria, la primera estaca de África Negra. Desde finales de los años 80 y principios de los 90, continuaron organizándose estacas por toda África. En 1997 había 20 estacas y más de 100,000 miembros, con un promedio de 6,000 bautismos al año. Estoy convencido de que solo el Evangelio de Cristo salvará a África.
Los planes de los hombres no lo harán, a pesar de sus muy buenas intenciones. La ciencia y la tecnología, las inversiones económicas, aunque se necesitan desesperadamente, no serán suficientes. La salvación de África, al igual que la salvación del resto del mundo, vendrá únicamente por medio del Evangelio de Jesucristo.